El año nuevo en mi casa era nostálgico. Estaban aquellas músicas, yo no olvido el año viejo, faltan 5 para las 12, ¿qué te pasa viejo año? Y músicas así que tienen una cosa de nostalgia y al mismo tiempo un elemento de esperanza con relación al futuro. Y es claro que este año difícilmente alguien va a cantar Yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Muy difícil que alguien cante esa canción. Muchos no conseguirán cantar Faltan 5 para las 12 porque no estarán cerca de su madre para abrazarla. Y claro que el ¿Qué te pasa viejo año? Sí se va a cantar porque las maletas de este año están más que preparadas y estamos con un gran deseo de que este año realmente se vaya, con una gran expectativa por el año que viene, pero ahí viene un detalle que nosotros tenemos, que es que nosotros creamos expectativas para el año que viene en función de este año, sin cambiar la vida, sin cambiar la esencia, en realidad sabiendo que los votos que haremos para el año que viene difícilmente los cumpliremos y ni siquiera llegan a febrero. Y cuando pensamos de esa manera, nosotros decimos, bueno, entonces, ¿cuál es el sentido de la celebración de un nuevo año? Y en realidad, del 31 de diciembre al 1 de enero, si uno lo ve desde un punto de vista normal, nada cambia, no hay ningún cambio repentino, a no ser pasar, como sucede en Venezuela, que hasta el mes de febrero nosotros seguimos diciéndole a las personas feliz año, cómo recibiste el año, feliz año nuevo y cosas semejantes. Pero quitando eso, no hay un cambio radical en la vida del ser humano. Y cuando nosotros vemos eso y llega el 1 de enero y uno se despierta renovado, comiendo las sobras de la cena del 31 y uno abre la cortina y aquí por lo menos en el hemisferio sur el calor del verano en su máxima expresión, vemos que realmente la vida es la misma, nada cambia, no muda, somos los mismos. Cuando pensamos en el nuevo año, nosotros tenemos que pensar, en realidad, más que un nuevo año, tenemos que pensar en una nueva vida, tenemos que pensar en una nueva perspectiva, pero al mismo tiempo nuevos valores, nuevos principios, un nuevo comenzar. Siempre que nosotros pensamos en algo nuevo, tenemos que pensar en cambios, en transformaciones, en momentos que nosotros tengamos que ver y decir, realmente necesito cambiar. Y cuando pensamos entonces en nosotros como cristianos, ¿qué podemos hacer para el año que viene? ¿Cuál puede ser nuestro papel? ¿Cuál debe ser nuestro momento? Sabemos que nosotros vivimos un proceso de renovación continua. Romanos capítulo 12 va a decir eso. Pablo también le dice a los corintios que somos renovados de gloria en gloria por la acción del Espíritu de Dios. Hay un proceso santificador del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos lleva al entendimiento de buscar más de Dios, de conocer más a Dios. Y en ese andar, en esta vida maravillosa que nosotros estamos, tenemos que pensar de una manera tranquila y ver cómo está nuestro corazón con el Señor. Nuestra vida está arraigada en Él, porque en Él todo se hace nuevo. Si alguien está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo se hizo nuevo. Y eso no es una cuestión de 31 de diciembre, 1 de enero, es algo continuo, que siempre va a pasar. Nosotros tenemos que pensar en el nuevo año, no como un cambio, porque ni siquiera para efectos de pandemia, nosotros podemos decir que va a haber un cambio radical. De hecho, algunos científicos dicen que seguiremos usando máscara hasta entrados 2022. Otros dicen que en el 2021 no todos serán vacunados. Y eso me lleva a pensar que en algunos aspectos la realidad que viví en el 2020 seguirá en el 2021, pero hay algo que tiene que cambiar y es mi vida con Dios. Y lo bueno y lo maravilloso de todo esto es que nosotros no estamos solos. Si queremos planificar para el próximo año, yo te quiero dar
tres cosas. Primero, el primer asunto que tenemos que cambiar es justamente nuestra perspectiva de Dios y de su reino. Si nosotros no seguimos a Dios de acuerdo con las Escrituras, un buen propósito sería leer la Biblia. Ese sería uno de los más grandes propósitos del año. Si nunca has leído la Biblia, este debe ser el año en que tú leas la Biblia. Puedes leer la Biblia físicamente, a través de un aplicativo, con otros, solo, pero lee la Biblia. Si puedes leer toda la Biblia en un año, mejor. Pero si no puedes, bueno, lee el Nuevo Testamento y léelo varias veces. Pero lee la Biblia. La manera en que nosotros conocemos a Dios es a través de su palabra. Su palabra es aquella que va a llevarnos al entendimiento de Dios, es el medio de Dios para conocerlo, porque es su palabra. Segunda cosa que te quiero decir para el año que viene es que cambiemos la manera de pensar. Eso claro que viene con las palabras, pero al mismo tiempo no es solamente leer. El segundo aspecto tiene que ver con el primero, porque si leemos la Biblia, pero no permitimos que esa palabra cambie nuestra vida, no estamos adquiriendo conocimiento intelectual, pero no de vida. Entonces, que este año sea un año de transformación, transformar nuestro pensamiento. Y eso es lo que Romanos capítulo 12 va a decir, de renovar el espíritu de nuestro entendimiento, renovar, transformar, que nuestra vida pueda ser afectada por aquello que leemos, que podamos leer la Biblia y decir, como Juan dice, que los mandamientos de Dios no son un peso, y que podamos decir, yo puedo, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Que podamos en el próximo año vivir en la dependencia del Señor, en la dependencia del Espíritu para transformar nuestra vida. Eso va a transformar nuestro ser y va a crear en nosotros una profundidad de vida que nos lleva al tercer aspecto, que es un cambio de propósito. Nosotros vivimos para nosotros mismos, somos egoístas por naturaleza. Todo lo que hacemos lo hacemos para nosotros, por nosotros y en nosotros. Queremos que el mundo gire alrededor de nosotros y queremos inclusive que Dios haga todo para nuestro favor. Pero cuando leemos la palabra, entendemos la palabra y aplicamos la palabra, entendemos que no vivimos para nosotros mismos, que vivimos para Dios. Que este nuevo año sea el año en el cual nosotros podamos hacer lo que dijo Jesús, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo, andar en el propósito de Dios. No es esperar las cosas buenas que Dios me va a dar, sino también es saber que podemos pasar aflicciones, podemos tener momentos difíciles, podemos tener momentos de dificultades, pero aún así tener la seguridad de que Él está con nosotros. Nunca en la Biblia hay un texto que diga ustedes no van a sufrir en este mundo. Al contrario, los textos que van a hablar sobre el sufrimiento en la Biblia son abundantes. Los textos del propio Jesús diciendo que seremos perseguidos, seremos azotados, seremos vituperados, son abundantes en la Biblia y los apóstoles también hablan sobre eso. Apocalipsis va a hablar también sobre la persecución. Lo que quiere decir es que para vivir el propósito de Dios tenemos que aceptar la voluntad de Dios, sea como sea para nuestra vida. Y no solamente aceptarla, sino entender que ella es buena y agradable y perfecta, de acuerdo con el propósito que Él ha establecido desde antes de la fundación del mundo. O sea, este debe ser un año en que nosotros debemos rendir nuestra voluntad al Señor y hacer lo que dice el Padre nuestro, que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Entonces, leer la Biblia, aplicar la Biblia y vivir de acuerdo con el propósito de Dios son los tres mayores propósitos que podemos tener en este año. Lo demás es añadidura. Vamos a querer adorar a Dios, vamos a querer estar donde los hijos de Dios están, vamos a tener el deseo de proclamar el Evangelio, de ser discipulados y discipular a otros, vamos a entender cómo Dios ve el mundo y cómo nosotros podemos encajarnos en ese proceso y vivir para gloria de Dios. Que este nuevo año sea un año en el cual nosotros podamos salir de este estado de siempre hacer lo mismo, de la rutina y de vivir las grandes cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. En Teología al Día, bien devocional, pero el próximo volvemos con escatología y apocalipsis. Hasta allá,
No hay problema, Teología al Día termina por aquí. Síguenos en nuestras plataformas, acompáñenos. Teología al Día les desea un feliz año y que Dios les bendiga. Hasta entonces.